Y 20 años Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a Pensar. El primer café en cooperativa. Conduce Cecilia Romaretti. Hola Santiago, hola Chile y hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 10 grados la temperatura actual, 20 la máxima que se espera para hoy en la capital. En Arica la máxima será de 17, en Antofagasta 16, en Valdivia 13 grados la máxima, Concepción 15, Coyhaique 10, Copiapó 25 grados la máxima, Punta Arenas 8 grados también la máxima, 23 grados en Isla de Pascua. Ya estamos en el primer café de este miércoles 20 de septiembre, que lo vamos a compartir con el secretario general de Democracia Cristiana, Gonzalo Duarte. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy buen día. Buenos días. También está con nosotros el coordinador de la campaña de Beatriz Sánchez, Sebastián De Polo. Hola, buenos días. Y Gonzalo Blumel, que es el director ejecutivo de la Fundación Avanza Chile. ¿Cómo te va, Gonzalo? Hola, ¿qué tal? Todos, ¿Cómo están? después de este largo feriado, tratando de volver a engancharse de nuevo con la realidad, con la actualidad. Pero bueno, uno de los hechos que nos hizo engancharnos así de una y de manera bien triste es lo que sucedió en México, ¿no? Este nuevo terremoto que ha provocado la muerte de 224 personas. Se siguen buscando en las labores de búsqueda de más ciudadanos. Lo más impactante es lo que ha pasado en la escuela con estos niños, esto en la localidad de Coapa. 21 niños murieron allí después de el derrumbe de la escuela. Hay muchísimos también edificios que cayeron y me imagino que, no sé si quieren decir algo al respecto, lamentar esto, saludar a los amigos mexicanos y amigas mexicanas. Sí, Gonzalo Duarte. La verdad es que darse cuenta, y leía yo unos mensajes de unos amigos nuestros que están por allá, que llamaban la atención con respecto a estos edificios que se habían derrumbado, considerando que hace tan poco tiempo, 30 años, las normativas de construcción habían sido modificadas radicalmente luego de la experiencia del terremoto de Ciudad de México, que fue realmente increíble en el número de muertos. El anterior terremoto hablan de 10.000 muertos en México. Entonces, las normas de construcción en Chile parece que claramente marcan hito a nivel mundial, porque Chile ha tenido terremotos de similares y mayor envergadura incluso, y sin embargo nuestros edificios han sufrido daños, pero se han sostenido en pie. Ver estos edificios desplomarse claramente habla de que hay problemas graves en materia de construcción. No cabe duda. Ahora, como bien lo decía el embajador Ricardo Núñez, ¿dónde está construida Ciudad de México también, no? Bueno, parece que ahí está el problema fundamental, en que estas bases de lago. se construyó sobre un lago que se fue drenando con el tiempo, y eso hace que sea muy complejo fundar construcciones, como dice el ingeniero, fundar construcciones en terrenos que no son los más aptos para ello. Ahora, no queda más que solidarizar con el pueblo mexicano. Chile tiene por diversas razones conexiones muy profundas con México. Hay mucho cariño, la cultura mexicana nos ha permeado enormemente, y además tenemos esta cosa en común tan trágica de compartir esto de ser países sísmicos, digamos, que permanentemente la naturaleza nos recuerda algo que nunca se nos debería olvidar, que como sociedades somos frágiles y necesitamos estar permanentemente viendo cómo protegernos para que estos dramas no causen el mínimo daño posible, que es inevitable. Lo único que uno puede hacer es prepararse para minimizar el daño. Así es. Sí, bueno, aparte de mandarle un abrazo muy fuerte a todos los mexicanos y los chilenos que residen allá, yo creo que hay varias lecciones que se sacan de esto. Uno, que es como la preparación que tiene Chile y cómo puede ayudar en eso. Yo creo que Chile debiera ser, y ya lo ha dicho también el canciller y la presidenta, súper activos en transmitir nuestra experiencia. Nosotros tenemos terremotos de los más intensos que hay en todo el mundo, y nuestra infraestructura responde bien, bastante mejor que en otros países. Ellos además tuvieron 2 sismos en el mismo día. Se cumplía justo el aniversario del terremoto del 85, habían tenido
una preparación, un simulacro, y es una tragedia bien terrible. Así que nada, solidaridad solamente con todo el pueblo mexicano. Y es increíble porque en Chiapas, además, hace una semana atrás hubo Claro, otro. sí. Entonces, Y anoche hubo otro temblor muy fuerte en Nueva Zelanda. O sea, esto que le llaman el cinturón de fuego del Pacífico, que se activa cada cierto tiempo, que es una conexión, también hay algo que tiene que ver también con eso, ¿no? Entonces, recordar, por lo menos para Chile, siempre estar preparado, las áreas de tsunami, las áreas inundables. No olvidar que esto es algo con lo cual convivimos, Sí. digamos, ¿no? Gonzalo Blumen. No, un pequeño comentario a propósito de esto, que nosotros siempre sacamos las reflexiones o las conclusiones cuando ya es tarde para el caso nuestro. Y en el caso chileno, estas cosas yo creo que hace bien acordarse de que nuestra reforma a la institucionalidad de emergencia sigue pendiente. Seguimos con la vieja ONEMI, digamos, que hace esfuerzos por cumplir su tarea de la mejor manera posible, pero está pendiente en el Congreso hace ya muchos años una reforma al Sistema Nacional de Emergencia para modernizarlo y darle más capacidades y mayor robustez para poder atender de mejor manera la emergencia. Yo insisto, nosotros tenemos buena norma sísmica, Chile tiene una buena cultura para enfrentar esta emergencia, los ciudadanos el 27F demostraron que tenían una cultura y que en el fondo además hay un sentido de solidaridad y compromiso de la comunidad con el resto de los ciudadanos, pero es importante que la institucionalidad también esté a la altura de las circunstancias, porque no podemos evitar estos desastres, pero lo que podemos hacer es minimizar el daño y posteriormente hacer lo posible para que se supere lo más rápido posible las tragedias. Sí, Gonzalo, ¿querías decir algo más? La verdad es que resulta sorprendente porque ayer en la parada militar desfiló un escuadrón del ejército destinado a la atención de emergencia, con todo un equipamiento que yo no lo había visto en ninguna emergencia. Pasado. No, en alguna emergencia he visto personal del ejército, no cabe duda, siempre se despliega apenas se declara la zona de catástrofe, pero ver ahí físicamente que si yo, camiones preparados para la atención de emergencia en catástrofes, no en la guerra, digamos. Normalmente lo que uno veía eran los hospitales de campaña, ese tipo de cosas, que son parte del equipamiento bélico, digamos, pero ver equipamiento del ejército destinado a la atención de emergencia civil me pareció un proceso muy relevante y muy destacable desde el punto de vista de la utilidad de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz. Pero es que ¿sabes lo que pasa? Este es un punto que se nos olvida y lo debatimos intensamente cada vez que hay una catástrofe, pero después se nos olvida cuando se cierra la catástrofe, como fue el caso de los incendios en el verano, esos tremendos incendios forestales en la zona centro-sur de Chile. El ejército tiene un rol muy restringido en su acción en las catástrofes y emergencias. ¿Por qué? Porque en general toman acción e iniciativa solo cuando se declaran estados de excepción constitucional, es decir, cuando hay estados de emergencia o ese tipo de declaraciones por parte de las autoridades civiles, y no tienen un rol muy claro o muy definido bajo el mandato civil cuando hay catástrofes que no necesariamente requieren, por ejemplo, la declaración de un estado de emergencia o estado de excepción constitucional. Y yo creo que en tiempos de paz las Fuerzas Armadas pueden tomar un rol muy relevante en esta materia. Bueno, lo que vimos ayer, al menos en el desfile de la parada militar, fue el equipamiento de las brigadas forestales del ejército. Por lo mismo. Que ha sido estrenado por la CONAF. O sea, a mí me parece relevante esto desde el punto de vista de cómo lograr rentabilizar socialmente una significativa inversión que la sociedad chilena hace en materia de sus Fuerzas Armadas al servicio de la sociedad en tiempos de paz. Pucha, que estamos ecuménicos hoy día. Sí, totalmente de acuerdo con mi tocayo. No, yo esperaría que fuera mayor nomás. Claro, en todo caso, justamente el jefe del ejército ayer en una entrevista habló sobre el tema, sobre la capacidad del ejército y estar siempre al servicio, ¿verdad?, de lo que decida el Poder Ejecutivo. Dijo que los estados a propósito de los estados de excepción, dijo, constitucional, son parte de nuestra legislación y obviamente el ejército, tal como se ha planteado para cualquier tarea, debe estar preparado. Nosotros nos entrenamos para cada una de las tareas que nos encomienda la Constitución. Y habló también a propósito sobre la capacidad de tomar el control de la región de la Araucanía si así lo solicita el gobierno a través de un estado de excepción. Pero habló de los incendios, las emergencias, los terremotos y que están dispuestos si así el Ejecutivo lo decide. Siempre prefiero verlo enfrentando catástrofes naturales más que tratando de resolver problemas de índole social y político.
Creo que el rol del ejército, creo que fue desafortunada la declaración del comandante en jefe. Yo sé que fue preguntado, yo vi la entrevista, Sí. fue consultado por el periodista sobre el tema, y me parece que fue muy diplomática su respuesta desde el punto de vista del marco jurídico, pero creo que no corresponde involucrar a las Fuerzas Armadas en problemas de esa naturaleza. Bueno, también se le preguntó sobre si cree que hay terrorismo en la zona. Manifestó que muchos de los actos están catalogados jurídicamente como terroristas y la autoridad toma las medidas para que eso nos siga no siga prosperando, porque es una cosa que altera el desarrollo normal de una región y posiblemente de las actividades del país. Fueron las opiniones del comandante en jefe del ejército, Humberto Oviedo, ayer en esta entrevista en TVN. Para ser justo, también mencionó que eran unas extremas minorías. Sí, también lo dijo, es verdad. Esas cosas. Que es una minoría la que no ha entendido, dijo, la labor de vivir en sociedad y que estas personas deben responder a la justicia. Ya vamos a seguir conversando sobre ese tema. Antes, saludar a nuestro auspiciador, la Universidad Alberto Hurtado. ¿Cómo es la vida después del deshielo? El premiado documental Balance Glacial muestra el cambio climático en la cordillera de los Andes desde el impacto humano. Dirigido por el cineasta Ethan Steinman. La invitación es a disfrutarlo y comentarlo hoy a las 6 de la tarde de forma gratuita en la Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a Pensar, Universidad Alberto Hurtado. También tenemos como actualidad el debut de Donald Trump en Naciones Unidas con declaraciones que han sido largamente comentadas. Bueno, no sé si ustedes querían comentar algo más sobre el general Oviedo, sobre la parada militar. Tal vez me cambié muy de pronto de tema. Gonzalo, Sebastián, o seguimos ya con Naciones Unidas. Yo creo que estamos en un debate abierto que tiene que ver también con el rol de las Fuerzas Armadas en el país, tanto lo que fue en la dictadura. Acabamos de pasar el 11 de septiembre, hay un anuncio presidencial respecto al tema Valex, se ha instalado la polémica respecto a los pactos de silencio. Yo creo que en ese contexto, en general, hay que repensar un poco el rol de las Fuerzas Armadas. Yo siento que todavía, lo he dicho varias veces en este programa, no hay una subordinación total al poder civil desde las Fuerzas Armadas. Esto no significa que esté subordinada al gobierno de turno, sino que hay un control democrático de las instituciones. Esto se ha visto en distintas cosas, no solamente en el tema de derechos humanos, también en los casos de corrupción. O sea, de verdad deberíamos dar un nuevo debate de cuáles son las Fuerzas Armadas que necesitamos para el siglo XXI, que tienen otra doctrina, cómo nos enfrentamos a la globalización. En eso, por ejemplo, el uso de las Fuerzas Armadas en episodios de emergencia. Hay otros países que lo resuelven teniendo una Guardia Nacional separada de las Fuerzas Armadas que trabajan en los temas de seguridad y defensa. Yo creo que ese debate falta en Chile y deberíamos darlo en el contexto de una nueva constitución que claramente es una acción ineludible en los próximos años. Entonces, más allá de las acciones puntuales, yo siento que los comandantes en jefe del ejército, de todas las Fuerzas Armadas, tienen que ser absolutamente prescindentes de opiniones políticas de contingencia, porque no es su rol. Y ese rol debiera dejársele a la civilidad, a las instituciones democráticas, a los representantes electos. Yo espero que las Fuerzas Armadas también entiendan de que necesitamos un nuevo como diseño institucional donde el rol de ellos sea discutido, sea conversado, sea democráticamente resuelto, pero sea distinto al que tenemos hoy día. Bueno, y también el general Oviedo habló sobre la transparencia. Se me había quedado también en el tintero esto. Se han tomado, dijo, 22 medidas para que los procesos de gestión nuestros sean lo más transparentes posibles, abiertos a la sociedad y también con la ética que corresponde al funcionamiento de cada uno de los integrantes del ejército. Esto, por supuesto, al momento de abordar el impacto, ¿no es cierto?, de la revelación del megafraude con fondos de la ley reservada del cobre, episodio que se le conoce como el Milico Gate. También se pronunció sobre aquello. Sí, Gonzalo Duarte. Sí, mira, yo quisiera, a propósito de lo que hemos conversado con respecto al rol del ejército, de las Fuerzas Armadas en tiempo de paz, hacer un llamado particular. Isla Pascua está siendo objeto de un incendio de una envergadura increíble. Y obviamente requiere asistencia desde el continente para poder enfrentarlo. Sabemos que CONAF ya está enviando brigadistas a la zona. Yo creo que las Fuerzas Armadas podrían sumarse a ese esfuerzo, porque obviamente preservar ese patrimonio de la humanidad constituye una tarea país. Y yo quisiera invitar hoy día públicamente a través de cooperativas a las Fuerzas Armadas a asumir un rol en esta materia de carácter urgente, porque objetivamente la isla es un espacio que tenemos que
cuidar con Pero con gran Gonzalo, preocupación. que se desplacen hasta allá y vayan a ayudar también, pero deben esperar la orden del Poder Ejecutivo, no es que ellos van a tomar la iniciativa así, de manera Obviamente independiente, ¿no? la Entonces el fuerza llamado es al más gobierno. jerárquica y subordinada al poder civil debe cumplir con ese cometido. Por eso el llamado es en el fondo a velar por la isla de Pascua, a cuidar ese patrimonio y que todos se movilicen para su defensa. Bueno, Oye, sí, solo un Gonzalo. comentario que me quedó dando vuelta un poco a algo que dijo Sebastián respecto al rol, Sebastián de Polo, al rol de la Fuerza Armada. Yo obviamente estoy de acuerdo con el principio que tiene que estar subordinada al poder civil, evidentemente, así corresponde la vida democrática. Pero tampoco me parece justo señalar que de alguna manera es una materia pendiente la inserción de las Fuerzas Armadas de orden en la vida democrática. Creo que eso se logró ya hace un tiempo. Hay cosas que por supuesto hay que seguir avanzando, por ejemplo... la ley reservada al cobre obviamente merece una revisión y otras las tareas pendientes que van a quedar después de esta legislatura. Lo mismo todo lo que son los mecanismos de control, probidad y transparencia, no solo en las Fuerzas Armadas, sino también de orden, carabineros, después del fraude que se conoció en el último tiempo. Pero yo lo apuntaría desde esa mirada, digamos, de que en el fondo hoy día hay que avanzar como como en reformas de segunda generación, pero quizás poner en tela de juicio un poco como la inserción de las Fuerzas Armadas en la vida democrática me parece un poco injusto, tan injusto como me ha parecido el maltrato y el bullying de la semana pasada al expresidente Lago, que tiene que ver un poco con esto también, porque el presidente Lago en gran medida fue uno de los autores, digamos, de la arquitectura institucional para pasar de la transición, digamos, a una vida plenamente democrática con las reformas constitucionales del 2005. Entonces, a mí me parece que lo que pasó la semana pasada, me imagino que lo conversaron mucho Sí. acá, no vale la pena reiterarlo, da cuenta de un cierto revisionismo que hay en cierta izquierda, que yo creo que excede todo todo lo razonable y lo racional. Y de alguna manera yo creo que explica el deterioro en la convivencia al interior del pacto centroizquierda en Chile, porque instalar la idea de que el expresidente Lago fue uno de los fue autor, digamos, por acción o omisión Sí. de un pacto de silencio, Como consecuencia de la ley. y para generar impunidad, digamos, en estas materias, y en materia de violación de derechos humanos, me parece insólito y yo creo que explica de alguna manera el fuerte deterioro que ha tenido el acuerdo, digamos, político que fue muy exitoso en la centroizquierda y que hoy día está en una situación bastante terminal. Lo mismo, y en general, todas estas pequeñas señales de revisionismo que yo creo que no hay que caer en una suerte como de conformismo, decir, ya, bueno, ya hicimos la pega, no hay nada más que hacer. Las sociedades democráticas están siempre perfeccionándose y siempre tienen que modernizar sus mecanismos institucionales porque las sociedades cambian y van evolucionando y hay nuevos estándares y eso es parte del debate y la deliberación pública. Pero pasarse para la otra punta me parece, en ambos casos me parece que es un poco injusto. O Bueno. bastante. Sí, verdad es que Gonzalo el Duarte. diálogo en torno al rol de las Fuerzas Armadas en democracia es un desafío permanente, sobre todo producto de la modernización. Cada uno ve del desarrollo de la sociedad, del desarrollo de la tecnología, cómo las Fuerzas Armadas en definitiva cumplen un rol. La pregunta de fondo es si tiene justificación sostener en economía crecientemente desarrollada niveles de Fuerzas Armadas como las que tenemos hoy día con los cambios que se están viviendo. Es un tema bien de fondo, ¿eh? Más que tenga que ir mirando para atrás, mirando para adelante. Eso es lo que yo La lo que yo apunto. robotización, hablaban de la robotización en el trabajo hace poco rato en la radio Sí. cooperativa, también dice relación con la robotización a nivel de las Fuerzas Armadas, dice relación como Fuerzas Armadas más pequeñas, que ha sido un proceso que las propias Fuerzas Armadas han impulsado. Fuerzas Armadas más pequeñas pero más eficientes significan menos carga financiera para el Estado, pero significa iguales niveles de eficiencia en términos de prestaciones en sociedad civil y de prestaciones en el ámbito de la defensa que todos reconocemos. Yo creo que es un diálogo que merece reflexionarse en profundidad. Y además yo creo que hay nuevos roles que se pueden considerar. Por ejemplo, todos los roles en materia científica, todo lo que es la investigación antártica. Ahí hay un espacio gigante para que las Fuerzas Armadas cumplan un rol. Todo lo que es materia, ya lo conversamos, de seguridad y emergencia, reacción frente a los desastres. Ahí hay un rol la exploración gigantesco. antártica ha La sido- protección de las fronteras, por ejemplo, y todo lo que es el control de crimen organizado, narcotráfico. También hay muchísimo espacio para que cumplan un rol, digamos, distinto, que de alguna manera permita mirar al siglo XXI y no quedarnos siempre pegados en las discusiones del siglo XX. Así es. Bueno, conversábamos al comienzo, yo les planteaba esto de a nivel internacional, el debut de Donald Trump en la Asamblea General de Naciones Unidas. Recordemos que la presidenta de la República ya está llegando a New York, si es que no ha llegado ya.
y ya está ya, exactamente. Y bueno, y con estos dichos que han llamado mucho la atención en este debut, Donald Trump, que amenaza a Corea del Norte, Irán, a Venezuela. Corea del Norte amenazó con destruir a Corea del Norte y atacó a otros regímenes rebeldes, como le llama él, como Venezuela e Irán. Y por supuesto recibió después respuestas, ¿no? Y tildó de corrupto al régimen de Cuba y reiteró que el embargo económico que pesa sobre la isla no se levantará hasta que se produzcan reformas fundamentales. Bueno, en fin, pero sobre todo fue esta amenaza a Corea del Norte y en esos términos. ¿Qué consecuencias, cómo lo ven a ustedes a este presidente de Estados Unidos que cada 2 por 3 genera estas polémicas, ¿no? Y su primer discurso en Naciones Unidas, a la que también había criticado anteriormente diciendo que era un lugar donde se juntaban a conversar y a pasarlo bien y que no servía de nada. Este bombero del mundo que pretende apagar incendios con benzina es una modalidad diplomática que yo no comparto, la verdad que me parece que es una versión aumentada y corregida permanentemente de sí mismo. El conjunto de medidas que ha tomado hacia el interior de su país ahora lo lleva al exterior, o sea, amenazar a un país con eliminarlo mediante el uso de la fuerza constituye un lenguaje que en Naciones Unidas es lo más contradictorio del mundo. La verdad es que uno se sorprende por lo extremista y por lo absurdo de las expresiones. La verdad es que los problemas políticos no se resuelven así. Y desde ese punto de vista yo creo que mucho más efectivas eran otras modalidades de gobierno que la que el señor Trump pretende imponerle al mundo. Claro, que dijo, no se puede aceptar que esta banda criminal, estoy hablando de Corea del Norte, se arme con misiles nucleares. Tenemos una gran paciencia, pero si nos vemos obligados a defendernos o a defender a nuestros aliados, no tendremos otra opción que destruir totalmente a Corea del Norte. Ya es hora de que se dé cuenta de que la desnuclearización es su único futuro posible. El hombre cohete, así le llamó a Kim Jong-un, está en una misión suicida, dijo consigo mismo. Son algunas de las declaraciones. Sí, Sebastián de Polo. O sea, lo hemos dicho varias veces, yo creo que Trump empobrece el debate mundial respecto al futuro del planeta en cuestiones tan básicas como negar el cambio climático, y ahora se suma una más, digamos, de estas payasadas, que yo siento que además que retrotraen como a un tipo de discusión como de la Guerra Fría. Obviamente que Corea del Norte hay que tener sanciones con ellos, están en una carrera armamentista que hay que parar, pero uno espera del presidente de una de las naciones más poderosas del mundo una invitación al diálogo, una invitación al que las instituciones de Naciones Unidas, si fallan, se perfeccionen, pero que haya un multilateralismo y no una amenaza permanente. O sea, está transformando en el matón del barrio y está como levantando como la peor imagen de Estados Unidos que hemos visto en años. Ayer veía unas declaraciones de la Unión Europea que decían que echaban de menos a Obama, ¿no? O sea, como en el sentido de cómo dos políticas de relaciones exteriores distintas generan también y configuran escenarios de opinión pública distintas que yo creo que Trump es absolutamente nefasto. Independiente de lo mal que lo hagan otros países, el presidente de una nación con ese poder militar y económico en el mundo debiera tener una actitud mucho más responsable que la que tiene, pero no le vamos a pedir peras al olmo, digamos, sabemos quién es Donald Trump. Y si los americanos lo eligieron también tiene que ver con algo que está pasando en su propio país, pero yo espero que sean solo declaraciones altisonantes y que esto no vaya en una escalada, porque si no vamos a estar de nuevo en una amenaza de conflicto bélico que no tiene mucho sentido además, ¿no? Sí, Gonzalo. Mira, la verdad es que uno entiende que en el cuadro geopolítico del territorio mundial, tanto Corea del Norte como Corea del Sur cumplen respectivamente una función en función a las grandes potencias que son Estados Unidos y China. Y en la medida en que China continúe respaldando a Corea del Norte, estas amenazas de Trump son bonitas declaraciones, pero no se van a traducir en acciones. Ahora, el acuerdo de las grandes potencias significa claramente el mecanismo de control de Corea del Norte. Y yo creo que en ese sentido la última declaración del Consejo de Seguridad avanza en ese camino. En la medida en que la China disminuye su nivel de respaldo a Corea del Norte y establece las medidas necesarias para que este proceso de, no sé cómo llamarlo, de armamentismo creciente de Corea del Norte no continúe avanzando, va a ser posible preservar un cierto equilibrio. La tarea está ahí, y eso no se logra con ese tipo de discurso.
si no se logra mucho en mejor medida con una diplomacia silenciosa, porque cuando a un dictador de las características del de Corea del Norte tú le haces un emplazamiento de esa naturaleza, obviamente consigue el respaldo político y social necesario para aumentar su inversión en armamentista, para acelerar su proceso armamentista. En cambio, una diplomacia más silenciosa, que opera más bien por canales diplomáticos tradicionales, concordados entre China y Estados Unidos, es el camino para evitar el armamentismo de Corea. Bueno, recordar que hoy ya comienza así en tierra derecha comienzan las campañas presidenciales, campañas legislativas, la campaña con bandera, con eslogan, con todo. Esta mañana en el diario Cooperativa, la candidata por la democracia cristiana dijo que está absolutamente abierto quien competirá con Piñera en segunda vuelta. También habló del nuevo eslogan, Gonzalo Duarte: yo me atrevo. Ya no es más el país resiliente, ¿verdad? Ahora es yo me atrevo. Había que ser muy resiliente para llegar a primera vuelta en el caso de la democracia cristiana, parece, ¿no? Sí. Aquí habían apuestas de que no llegábamos a primera vuelta, agosto. de que lo bajaban, Claro. de que nos bajaban, de que la presión de uno y de otro. Y la verdad es que parece que fue resiliente nuestra candidata. Estamos en primera vuelta, iniciamos un nuevo camino que a través de abrir un espacio a este binominal cubierto que se nos pretende imponer, pues. Y en eso estamos, pues, trabajando. Bueno, también dijo Karina Goich que la gente está un poco resignada, piensa que el resultado de la elección ya está dado y que no hay mucho que hacer. Y muy por el contrario, dijo: hoy día partimos con un nuevo eslogan que deja atrás la patria resiliente, esa candidatura que se levantó y se inscribió a la campaña de yo me atrevo. Ese es el nuevo eslogan, ¿verdad? La gente ha ido despertando, dijo ella, nuestra tarea es lograr que la gente vaya a votar y que sienta que su voto es determinante. Y tenemos la encuesta Academ, que apareció sin grandes cambios, ¿no? Se separa Alejandro Guillet de Beatriz Sánchez por 7 puntos, Sebastián de Polo, y como todos comienzan hoy con la serie de promesas, campañas austeras, todo parece indicar, Sí. de parte tanto de Karina Goich, como dijo esta mañana, como de Beatriz Sánchez. Yo creo que comienzan 60 días de campaña que nosotros esperamos desde el Frente Amplio que sea una campaña de propuestas, de ideas, de proyectos país, que lleguemos a la primera vuelta con mucha gente participando. Yo creo que en el cuadro actual sería iluso no reconocer que Sebastián Piñera tiene la primera opción de ser presidente de la República en el próximo periodo, pero depende de cuántos voten. Nosotros lo hemos dicho varias veces, nosotros tenemos convicción de que si la mayoría de la gente se siente convocada por los proyectos democráticos que hay en disputa y va a votar, ese escenario puede cambiar. Si van los mismos de siempre a votar, el escenario más o menos está consolidado. Entonces, la pregunta es por la participación. Y nosotros estamos desarrollando esa estrategia de llevar gente a votar, gente que dejó de votar o que no ha votado nunca, incentivarla a ser parte y sentirse parte de esta construcción. Hoy día iniciamos desde muy temprano la campaña en Plaza Italia junto a Beatriz, a candidato y candidata al Frente Amplio, y llamando a la gente a votar el programa de muchos. Este es un programa que hemos hecho durante todo el año, que ya han participado más de 12.000 personas en su elaboración y que queremos refrendar en un plebiscito online que está pasando de aquí hasta el 26. Entonces nosotros iniciamos la campaña haciendo participar a la gente, esa es nuestra apuesta. Vamos a estar desplegados en Valparaíso, en Concepción estos días y en una gira nacional con Beatriz, porque creemos que todavía, que está recién partiendo la campaña, ya hay que jugar este partido, y quién creemos nosotros que tiene una mejor opción en el caso de la segunda vuelta de convocar a más gente a votar, es el proyecto del Frente Amplio con la candidatura de Beatriz Sánchez. Ese es nuestro análisis que hacemos el día 0, digamos, ¿no? Pero hay 60 días de campaña que yo espero, además, y invito a todas las fuerzas a que demos un debate de proyectos, de ideas y no descalificaciones, para efectivamente que la gente se sienta motivada a participar. Cuando la gente nos ve peleando, la gente dice, bueno, esto no participo. Cuando la gente ve que hay diferencias de ideas, de opiniones, de proyectos, la gente puede sentirse más llana a participar. Vamos a ir a comerciales a la vuelta a ver si Gonzalo Blumel nos cuenta la firme. ¿Por qué Sebastián Piñera no fue al Te Deum? Que es otra. Al católico. Claro, al Te Deum ecuménico. Ecuménico. Sí. Asegura tus ingresos de por vida con Futuro, contrata un plan de renta vitalicia y comienza la
la mejor parte de tu vida relajado. Si quieres saber más, asesórate con los expertos en rentas vitalicias en confuturo.cl. Y WOM está contigo en tu lucha junto al power de los emprendedores. Pórtate al nuevo plan Emprende Extra Gigas y por cada plan obtén un descuento adicional. WOM, nadie te da más. A la vuelta seguimos entonces con Gonzalo Blumel, Sebastián de Polo, Gonzalo Duarte en este primer café después de este largo feriado 18. La población mundial es de 7.000 millones de personas y se estima que hay más de 8.000 millones de aparatos conectados a Internet. Bienvenido a Pensar. Posgrados UAH, Universidad Alberto Hurtado, acreditada por 5 años en las 5 áreas. Oye viejo, ¿y ahora que te jubilas, qué vas a hacer? Llegó el momento de disfrutar, hijo mío. ¿Sí? Tengo asegurada una pensión fija mensual por el resto de mi vida. Pero qué seco, papá. Tú sí que piensas en el futuro. Yo pienso con futuro, hijo. ¿Qué vamos a hacer estas vacaciones? No sé, me da Compremos que- los pasajes. ¿En serio? En compañía de Seguros con Futuro, queremos estar contigo en esta importante etapa de tu vida. Tenemos más de 25 años de experiencia en pensiones. Asesórate con nuestros expertos en confuturo.cl. Vive con Futuro. Somos CCHC. Rick, tengo lo que tu negocio necesita. Permíteme chantarte los caracoles, amigo. ¿Tú crees que esta tienda salió de la nada? Me ha costado sangre y sudor. Así que si tienes lo que necesito, más te vale hablar de un plan que junte telefonía y banda ancha móvil al mejor precio. Es justo lo que te traje. Pórtate hoy a un plan Emprende Extra Gigas con doble de gigas para siempre. Y WhatsApp ilimitado por 2 años desde 15.990. Y por cada plan adicional, lleva un descuento extra. WOM, nadie te da más. Promoción válida hasta el 30 de septiembre de 2017. Bases en WOM.cl. 15 llamadas perdidas, 40 mails por contestar, 29 notificaciones de WhatsApp. Necesito comunicarme, pero conmigo. Necesitas Jeep Renegade. Escápate en tu Jeep Renegade con motor 1.8, sistema de conectividad manos libres y sensor de retroceso desde 11.990.000 pesos. Conócelo en nuestra red de concesionarios o en jeep.cl. #Need a Jeep. Precio válido hasta el 30 de septiembre de 2017. Incluye bonos marca de 500.000 pesos más bono de 500.000 pesos sujeto a financiamiento Santander Consumer. Desde el corazón de la tierra al de todo Chile. Corazón de Minero en Cooperativa. Un programa para hablar de minería, industria y su gente. Junto a Sebastián Esnaola y Tamara Sepúlveda. Corazón de Minero. Este sábado a las 10 de la mañana en Cooperativa. ¿Tienes una empresa? ¿Es difícil que despeguen tus ventas? Entonces, esta noticia te va a encantar. Entra a bcapitals.com y haz que tus ventas despeguen sin límites. En bCapitals, creamos un plan de medios publicitarios a tu medida y te ayudamos a financiarlo. Pagas tu campaña publicitaria en cuotas. bCapitals es tu solución publicitaria. Entra hoy a bcapitals.com y haz que tus ventas despeguen sin límites. bcapitals.com. Ventas sin límites. Entre el lunes y el viernes. ¿Veamos una peli? Bueno, ya. Ah, pero el fin de... ¡Vamos a la playa! O entre el lunes y el viernes. ¿Pillamos comida? Bueno. Ah, pero el fin de... ¡Vamos al sur! Viaja sin límites todos los sábados y domingos de agosto y septiembre con el descuento de 100 pesos en combustible, pagando con tus tarjetas de crédito BCI Visa. Inscríbete en bci.cl y aprovecha este beneficio. BCI, somos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Más información en bci.cl. Fin de semana especial en Sheraton Santiago. Los fines de semana date un gran gusto y aprovecha el paquete especial de fin de semana para descansar, disfrutar y reponer energías por solo 89.000 pesos por habitación, IVA incluido. El paquete especial incluye trago de bienvenida, desayuno y late checkout. Fin de semana especial en Sheraton Santiago. Más información al 222-33-5000 o en sheraton.com/es. ¿Sabe cuánto pagará por la renovación del software de su empresa? Sea propietario de su software de gestión ERP tanto en modalidad local como en la nube. Laudus ERP, el software de gestión diseñado a la medida de medianas y pequeñas empresas. Más de 2.000 empresas confían en nosotros. Laudus ERP, una alternativa segura. Ahora con sucursal en Quinta Región. Conózcanos. Llame al 22 687 0100 o visite www.laudus.cl. 11 grados. 11 grados en Santiago. Cooperativa. 25 minutos para las 10. 25 minutos para las 10.
Continuamos compartiendo el primer café en Cooperativa. Seguimos en el primer café. WOM está contigo en tu lucha junto al Power de los emprendedores. Pórtate al nuevo plan Emprende Extra Gigas y por cada plan obtén un descuento adicional. WOM, nadie te da más. Y si estás en edad de pensionarte, Confuturo tiene un plan de rentas vitalicias adecuado para ti. Conoce sus 3 modalidades ingresando a confuturo.cl, respaldados por la Cámara Chilena de la Construcción. Estamos con Gonzalo Duarte, que es el secretario general de la Democracia Cristiana. Estamos con Sebastián de Polo, que es el encargado el coordinador general de la campaña Beatriz Sánchez, y Gonzalo Blume, el director ejecutivo de la Fundación Avanza Chile y el encargado de programático de Sebastián Piñera, ¿verdad? Bueno, a ver, Gonzalo Blume, ¿por qué no fue Sebastián Piñera al Tedeum ecuménico ahí en la catedral? Bueno, él dio la respuesta muy clara y precisa, y básicamente una razón doméstica familiar. Su señora estaba fuera de Chile y le dejó un encargo de quedarse con la familia y compartir con la familia, y especialmente los nietos, durante estos días. Así que es una buena razón, digamos, para pasar un 18 familiar, posiblemente el último en mucho tiempo, porque ustedes saben que el presidente, y el presidente Piñera es más probable próximo presidente, tiene muchas actividades en fiestas patrias. Digamos, el 18 tiene que ir al Tedeum, tiene que ir a la gala en el Teatro Municipal, el 19 tiene que ir a la parada militar. Entonces posiblemente era el último... en las últimas fiestas patrias que podía tomarse esa licencia de compartir en familia, porque los próximos que vienen van a ser muy aficheados. Yo siempre miro a la gente Duarte, cuando intenta explicar cosas que desde el sentido común no son explicables. Ay, ¿cuál es la explicación, Gonzalo Duarte, según tú? No, según un amigo mío que me mandó un meme, dijo que tenía junta de accionistas cuando se quedó con los nietos. Pero yo creo que él optó por no ir nomás, punto. Pero porque esto es darle... Yo la verdad es que quiero decir bien francamente, que el último públicamente quiero decir familia? Muy seriamente dos cosas. Primero, lo encuentro lamentable. Asimismo, como la ausencia del presidente de la Cámara de Diputados. Considero que hay ciertas instituciones republicanas que deben ser acogidas y respetadas y conservadas por todos. Y desde ese punto de vista me pareció absolutamente inconveniente. Primero, cosas como la de carácter familiar que no dice relación con el rol que estamos jugando, porque en el fondo salieron unas fotos en San Antonio, seguramente andaba comprando pescado para los familiares, para los nietos, ya en los días del 18. Mire, la verdad es que cuando uno entra a este tipo de actividades tiene que estar dispuesto a ciertos sacrificios, y todos lo sabemos. Yo fui alcalde 10 años y sé perfectamente que las actividades del 18 de septiembre son actividades que tienen un rol republicano, institucional, del cual uno no puede abstraerse. Lo encuentro lamentable. Creo que no hay razones que justifiquen aquello. Por lo demás, los nietos tienen papás, uno entiende que los abuelos cuiden a los nietos, pero en este caso había otros que podían cuidarlos en la hora y media que dura el tren. Yo lamento aquello, como también lamento profundamente que la Cámara de Diputados se haya ausentado del rol institucional que le correspondía en el TED. Había pocos parlamentarios, además, ¿no? En todo caso, el presidente de la Cámara de Diputados respondió las críticas por no estar en este TEDEM. Dijo que él estaba en su cuenta de Twitter, respondió manifestando que él ya había presentado sus excusas y que se encontraba en la región que representa en el Parlamento, ahí en la región de los lagos, también en un TEDEM. Bueno, son sí, algunas... efectivamente, porque incluso hay fotos que mostraban a Fidel Espinosa en el TEDEM en Osorno, que también ha sido muy comentado, producto de los incidentes que se dieron en la ciudad de Osorno. También, sí. Oye, bueno, yo creo, solo un comentario, yo creo que mi tocayo no tiene que sobreinterpretar las cosas. Si las cosas son como son, y no hay que, yo creo que no hay que hacer presunciones de mala fe o con doble lectura. Lo que yo te comenté recién, lo que yo planteé, es algo muy natural. Y, o sea, ¿cuántas familias, bueno, todas, digamos, esperan, digamos, las fiestas patrias para poder compartir con los suyos? Sobre todo considerando que tuvo pocas fiestas patrias en los últimos 4 años para poder compartir en familia, y muy probablemente tenga muy pocas fiestas patrias para compartir en familia en los próximos 4 años. ¿Cuál es la explicación, la interpretación política que se ha hecho? Yo creo que no hay que hacer ninguna interpretación, sino hay que sobreinterpretar las cosas. El problema de Chile es que sobreinterpretamos mucho las cosas y a todos le damos dobles. Mira, yo te lo digo, yo que estoy adentro ahora de la política, que la vivo por dentro, hay demasiada teoría de la conspiración, y la política, y creo que aquí en esto sí van a coincidir mi tocayo Gonzalo y Sebastián,
suele ser más caos que conspiraciones que además que sean exitosas, que por lo general nunca resulta. Bueno, Sebastián de Polo, más allá de quién fue, quién no fue, yo creo que hay que, de nuevo, hay que dar otro debate que tiene que ver con el rol de estas celebraciones religiosas en una república laica. Vivimos un bochorno en el Te Deum evangélico, un insulto abierto y flagrante a la Presidenta de la República que ninguna fuerza política puede tolerar. Yo creo que eso es independiente del lugar que esté, y se transformó en un acto de campaña de gente allegada a la candidatura de Sebastián Piñera. Un pastor es candidato a diputado, que es hijo de un pastor, y yo creo que esos eventos distancian aún más a lo que anhelamos como una patria laica. Y yo creo que, por ejemplo, el Te Deum ecuménico, que no siempre fue ecuménico, ojo, esto fue el año 70, el presidente Salvador Allende le pidió al cardenal Silva Enríquez que abriera el Te Deum, porque era una tradición de cuando la mayoría del país, desde 1811, era católica. Hoy día el país no es el mismo, por tanto hay que pensar cuál es la relación que hay entre el poder civil y las iglesias. Yo creo que es bueno que sea ecuménico y eso, pero me gustaría que fuera en distintas partes, que fueran distintas expresiones. El pueblo tiene el derecho a su religiosidad, pero las iglesias, a nuestro juicio, no tienen el derecho a ser un actor político en una democracia, en un Estado laico. Pueden dar sus opiniones, libertad de expresión, es parte de la diversidad cultural, pero yo creo que hay ciertos tonos o discursos, sobre todo en el Te Deum evangélico, que son claramente de odio. Y no de esta como rezo por la paz nacional ni por la patria de todos, digamos, ¿no? Oye, yo quiero discrepar profundamente. Gonzalo Blumel. A mí me parece, yo me siento muy interpretado por la vertiente política liberal, pero me parece que esta interpretación de una suerte como de asepsia total, digamos, de las expresiones públicas de la iglesia, digamos, y de la sociedad civil, en definitiva, y particularmente la religiosa, me parece que es excesivo. Yo creo que, primero, si uno escucha los discursos que hubo en el Te Deum, no fueron agresivos, quizás uno puede estar completamente en desacuerdo con los contenidos, con las cosas que se señalan. Pero una agresión directa a la Presidenta de la República. Pero eso fue afuera de la catedral. Como institución. Es que lo que pasa... yo también lo condenaría en el caso de fuera Sebastián Piñera. Yo lo condeno completamente. El presidente Piñera dijo que rechazaba completamente la agresión a la Presidenta, que se concentraron afuera de la catedral. De hecho, adentro de la catedral hubo una, y esa persona fue sacada entiendo, yo no estaba ahí, fue sacada inmediatamente del acto, y eso está muy mal, y eso hay que condenarlo categóricamente, sin ninguna duda. El punto central es que yo creo que tampoco tenemos que pasarnos de largo en esto de que en el fondo, primero, que no existan, como plantean algunos, que hay hora de revisar que existan o no existan estas tradiciones, porque son tradiciones más que instituciones republicanas, como los Te Deum, donde las expresiones religiosas pueden plantear su opinión a las autoridades civiles. A mí me parece que eso no causa ningún daño, legítimo, parte del debate democrático, y además yo creo que refleja cierta inmadurez con la que concebimos nuestra democracia, porque y como ciertos complejos. Porque tú miras ¿cuál es el paradigma de la democracia liberal en el mundo? El Reino Unido. Y en el Reino Unido nadie está cuestionando que la reina, por ejemplo, acepte en el cargo al primer ministro después de las elecciones parlamentarias que permiten escoger al primer ministro del Reino Unido. Son parte de las tradiciones, y las tradiciones son lo que son tradiciones que hacen sentido, que de alguna manera forman parte de la historia, van cambiando con el tiempo, y hay que tomarlos como lo que son, sin exagerar y sin sobreinterpretar. Yo insisto, un problema en Chile es que, sobre todo en épocas electorales, es que somos demasiado dados a la sobreinterpretación de las cosas. Ahora, tengo la impresión, Gonzalo Duarte. Tengo la impresión primero que es legítimo el debate con respecto a la vigencia o no vigencia de ciertas instituciones republicanas o ciertas tradiciones republicanas. Es muy válido. Ahora, ese debate termina cuando protocolarmente se concuerda un determinado protocolo y un determinado conjunto de actividades. Y yo valoro cuando uno reconoce aquello, valoro que se vea los errores que se cometen. Yo creo que esta es una oportunidad para conversar sobre este tema a fondo. Primero, creo que es un lexicismo extremo plantear que porque las iglesias están separadas del Estado no debe haber diálogo entre ellas. Y ese diálogo no debe ser de cara a la ciudadanía. Por lo tanto, yo valoro la existencia de ese espacio. Como dijo ayer el cardenal Sati, que habló de un laicismo agresivo. No, yo no empleé el término agresivo, digo extremo.
extremo pensar de que un presidente de la gente- República no puede ir al Tedeum, Oye, hay porque eso gente sería que- una señal como que hay una... Solo un No. comentario, estos reclamos excesivos contra que se ponga un pesebre en el Palacio de la Moneda, o sea, ya esa cuestión supera en el fondo las tradiciones En el religiosas, son fondo- tradiciones en el culturales muy fondo, extendidas. La Presidencia de la República es una institución que debe acoger la diversidad que representa la sociedad. Y así como el presidente de la República puede ir a una actividad de la Iglesia Judía, de la masonería, de la Asociación de Fútbol, puede ir a una actividad de cualquier iglesia. Y de los ateos también. Obviamente, en todos ellos deben haberlo. Desde ese punto de vista a mí me parece relevante que las instituciones se hagan presentes en ese tipo de actos. Y creo que eso se concuerda. Lo que no me parece relevante es que al concordarse no se cumpla. Y creo que eso hay que subsanarlo. Si en definitiva las autoridades, dada el proceso de centralización, se estima que no debe haber un acto central de carácter nacional y que deben ser regionalmente organizados, perfecto. Entonces nos organizaremos para abordar aquello. Pero eso es parte de la construcción de la institucionalidad pública y desde ese punto de vista hay que preservarlo y cuidarlo. Y las autoridades tienen ese rol que jugar. Sean los que pretendan asumir los roles o sean los que ejercen los roles. Y esa es una crítica de fondo que yo hago. Yo creo que los candidatos presidenciales que pretenden asumir ese rol deben participar en esta actividad. Si no lo han hecho en el pasado, deben hacerlo en el futuro. Por eso es que son invitados formalmente y O sea, oficialmente. el Tedeum, según tú, hace parte de la institucionalidad política republicana del país. Exactamente, es parte de una tradición republicana centenaria en el país. Y por eso es que son invitados los candidatos presidenciales. Sí, pero de ahí a plantear Ya. que la asistencia obligatoria como en el colegio Perdón, puede ser mucho. una invitación nunca es Es obligatoria. una tradición, Pero hay que compatibilizarlo con otras responsabilidades está bien, y actividades que tienen todas las personas, y eso no es distinto el caso del presidente, los que tienen representación formal, pero quienes no tienen representación formal también hay que entender que en eso hay que ser un poco más flexible. La Pero, sociedad moderna tocayo, mire, implica compatibilizar roles. A ver, yo lo que estoy sosteniendo Gonzalo, sí. es que si yo aspiro a ejercer esa función y soy invitado, entiendo que eso es una parte de mis obligaciones. ¿Ya? Así lo asumo yo. ¿Y eso significa postergar obligaciones familiares? Sí, significa postergar obligaciones familiares. Esa es mi mirada del tema. ¿Ya? Yo entiendo... Estoy de acuerdo, si el punto la es la explicación obligatoriedad familiar- que tú estás planteando para estas sí. cosas, me parece que Oigan, un poco pero excesivo. lo más interesante de todo esto, a propósito del Tedeum, es todo el debate que ha generado sobre si Sebastián Piñera está tratando de conquistar el electorado evangélico, que más bien está por el lado de José Antonio Cast y la señal, y todo eso son las interpretaciones que, como dice Gonzalo Blumels, a veces se sobreinterpretan los gestos, pero ustedes hacen alguna lectura política, Sebastián de Polo. Sí, mira, yo creo que hay un mito respecto a la votación religiosa en general en Chile. Cuando uno mira los datos, uno encuentra que hay pluralismo en todas las religiones. Es decir, hay evangélicos, judíos, Sí. o ateos, o católicos, da lo mismo, de distintas tendencias políticas. Entonces, intentar como hacer aprovechamiento de ciertas sensibilidades en algunos temas. Yo comprendo que hay gente que esté en contra de la dispensación del aborto, pero fue una ley democráticamente promulgada, con una serie de discusiones que ya pasaron. Y que tienen legitimidad por eso. Entonces yo sí encuentro que es una agresión lo que pasó en el Tedeum de evangélico, por eso mismo, porque no hay un respeto republicano a algo que democráticamente decidimos. Si ellos quieren respeto republicano a su tradición religiosa, a su credo, ellos tienen que tener el mínimo respeto republicano a la ciudadanía completa que democráticamente aprobó una ley. Entonces, lo cual aumenta el contraste con lo que ocurrió en el Tedeum católico. Entonces, yo siento que a veces ciertos sectores políticos que no son religiosos o de profesión, estoy pensando en la centroizquierda particularmente, han hecho gestos hacia el mundo evangélico, hacia las iglesias, que no se condicen necesariamente con un orden laico y republicano. ¿A qué te refieres? Al feriado, a sumar feriados religiosos. O sea, yo creo el 31 de octubre. O sea, ha habido gestos importantes y el de entregar que han sido apoyados, recursos financieros para la construcción de o los sea, templos. de verdad, yo creo que necesitamos también una discusión respecto a cuál es el rol del Estado con las organizaciones religiosas, los privilegios que tienen un montón de privilegios las iglesias. Entonces, yo siento que necesitamos dar ese debate respecto a qué significa una sociedad laica en el siglo XXI. Esto no es solamente
tiene que ver con Chile, tiene que ver con todo el mundo, un debate que se está dando en todo el mundo respecto a los fundamentalismos, respecto a una serie de cosas que finalmente terminan enturbiando el debate, la opinión pública, y yo creo que en Chile nos falta esa discusión, no porque sea una tradición, uno no puede cuestionar la tradición o puede innovar en la tradición. Las tradiciones cambian, las sociedades son puede dinámicas. Innovar en esa tradición. Oye, también, pero si de hecho el principal defensor, esto bueno, Gonzalo quizás Blumen, es anecdótico, el principal defensor de la separación Estado e Iglesia fue, según la tradición bíblica, el mismo Jesucristo, cuando dice al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Una cosa pertenece a la autonomía y a la esfera privada, y lo otro pertenece, digamos, a lo público, a lo que todos nos compete. Por eso yo creo que no hay muchas diferencias en esta mesa respecto a cómo vemos este tema. Sí, Gonzalo Duarte, yo comparto lo que dice ¿algo más? Sebastián, es una ingenuidad pensar de que porque uno va al tener un evangélico, porque uno va al tener un católico, logra adhesión electoral de las distintas confesiones religiosas. La verdad es que no es así. La gente es bastante más libre de lo que muchas veces se presupone. Y desde esa perspectiva, incluso los esfuerzos por formar estos partidos evangélicos y todo este tipo de corrientes no han tenido mucho éxito en el pasado. Y yo creo que tampoco lo van a tener en el presente. Y yo insisto en la diversidad que hay en Sebastián todos los credos. sí. Nosotros tenemos en Revolución Democrática el hijo de un pastor que es candidato a diputado, que salió en la prensa y que viene de otra tradición totalmente distinta y es efectivamente una parte del mundo evangélico que es mucho más librepensadora, que es más transformadora, que es más progresista. O sea, existe diversidad como existe en todo, hasta en las familias, en todos lados, en los credos. Entonces yo creo que no es una buena estrategia porque además les da cierto poder a la nomenclatura de la Iglesia para decir nuestros votos están con A o con B, y eso lleva a compromisos que pueden ser o que pueden torcer la voluntad democrática de las mayorías. Oye, si la prueba de lo que dice Sebastián es que hoy día en Chile el 80% aproximadamente se declara creyente, poco más, y la gente que se declara de derecha o de izquierda es como 25%, o sea, 25% dice que es de izquierda o de derecha, pero 80% dice que es creyente. Evidentemente que la diversidad en el mundo de la creencia, digamos, es la regla general. Y los no creyentes también, ¿sí? También. Una sociedad plural, abierta, es distinta. Entonces, yo creo que hay que respetar mucho los credos religiosos, que la gente que tiene lo que llaman los teólogos el don de la fe, muy bien que así sea, pero que necesitamos un debate público laico. Y eso falta en Chile. Yo siento que falta. Que falta laicidad, que falta republicanismo en serio. Y eso supone una nueva discusión de cómo queremos el futuro, no solamente cómo ha sido el pasado. Bueno, y el otro tema de hoy que se está comentando en el ambiente político es el análisis que hace Pepe Out, el diputado ex PPD, es experto electoral. Él dice que van a votar 6,4 millones de personas en los comicios parlamentarios, votos válidos, ¿eh? Y su proyección electoral vaticina que Chile Vamos obtendría 68 diputados frente a los 71 la nueva mayoría. El Frente Amplio se llevaría 10 escaños. En todo caso, ninguna fuerza obtendrá mayoría en la Cámara, dice Pepe Out. ¿Qué reacciona a esto? No sé. A mí ver, me pasa, Gonzalo bueno, Blumen. primero que las proyecciones electorales son entretenidas, pero generalmente no la apuntan tanto. De hecho, las proyecciones del mismo Pepe Out para la municipal daban cuenta de que la nueva mayoría, Raya Barazuma, iba a ganar las elecciones y tuvo un fracaso estrepitoso. Y lo segundo que plantea respecto a que ninguna fuerza política va a alcanzar la mayoría en el Congreso, eso no es ninguna novedad. Si de hecho la elección presidencial del año 2009, cuando ganó el presidente Piñera, la Cámara quedó digamos, dividida prácticamente en partes iguales con la alianza en ese momento y la concertación, con menos diputados que la mayoría absoluta de los votos requeridos, que eran 60 en ese momento, y dio un poco más porque la Cámara creció de tamaño producto de la reforma electoral. Por lo tanto, yo creo que en eso no hay ninguna novedad, pero lo que sí es una reflexión que yo creo que hay que empezar a poner ahora sobre la mesa, de que quien sea que gane las elecciones presidenciales, para implementar su programa de gobierno va a requerir el concurso de una fuerza política que supere, digamos, la fuerza propia, porque no va a haber mayoría ni en la Cámara ni en el Senado con la musculatura propia poder concretar el programa de gobierno. Por lo tanto, yo creo que en esto hay que estar abierto, hay que eventualmente, una vez que pase el periodo de elecciones presidenciales, se pueda tener una conversación respecto a ciertas materias y ciertos acuerdos o mínimos comunes que podamos tener como país para poder impulsar en los próximos 4 y 8 años, porque no podemos depender
de que una mayoría, digamos, por sí sola pueda ejecutar un programa de gobierno, porque eso yo creo que en lo que viene en los próximos años no va a pasar. El sistema político chileno se está fragmentando, está surgiendo además el Frente Amplio y fuerzas independientes, y eso va a hacer que nadie por sí solo tenga la capacidad de llevar adelante el programa de gobierno. Gonzalo Duarte también habló de la democracia cristiana y le pronostica situación dramática. Dice que habla de un declive de la democracia cristiana. Sí. Sí, yo me siento muy dramático hoy día. Gonzalo Duarte, vamos. A ver, primero creo que el análisis se funda sobre un hecho del pasado, que es el binominal. O sea, porque vuelve a construir esta imagen de dos coaliciones mayoritarias, dice ninguna de las dos puede mayoría, pero si ya no hay dos, hay varias más. O sea, cuando uno mira el cuadro presidencial y ve que hay 8 candidatos y la izquierda tiene 5 candidatos presidenciales y la derecha tiene 2, y después viene y hace un ejercicio artificial y dice ninguna de las dos alcanza mayoría. No van a alcanzar ninguna mayoría, porque hay más de 2. Hay 3, 4 y no sabemos cuántas al final. Lo segundo es que efectivamente se hacen sobre datos que no se condicen con el escenario que vamos a vivir y con el sistema electoral que vamos a enfrentar. Pero el Pepe yo lo valoro porque siempre tiene primero el coraje de decir públicamente, yo creo esto. Y después se la pueden cobrar. Que obvio, después le saca la cuenta así como Gonzalo y dice, la municipal dijo tanto y le salió tanto. Sí, ganamos la municipal en voto. Ahora, perdimos en alcaldes, ¿cierto? Porque los alcaldes más grandes, municipios más grandes se perdieron. Entonces, el Pepe tiene ese valor, yo lo valoro, lo destaco, porque él viene y se tira a la piscina. Puede compartir los números más o menos. El otro día comentábamos con Sebastián hace poco rato que quien hace otro pronóstico y da rango entre 16 y 24 o 4 y 14 para cada partido. O sea, está bien. Cada especialista se entretiene haciendo sus proyecciones. Vamos a ver en noviembre, pues, si la elección está recién partiendo. Sí, más este clima más de opinión. Yo creo que lo más interesante de la proyección de Pepe Out es que el único partido que crece es el partido que lo lleva a él como candidato. Que él le pronostica al Partido Radical un crecimiento expansivo, que es donde él va como independiente asociado. Yo creo que, igual como han dicho... ¿Estás sospechando de yo creo que hay un valor en esa proyección. Ahora, es verdad que en la municipal el Partido Radical ya creció bastante. Sí, y además tiene la figura de un Guiller, candidato que fue, presidencial. Pero igual, no deja de ser anecdótico que el único partido que de verdad crece y como que duplica su bancada es el Partido Radical, que lleva a Pepe Out de candidato. No, pero más allá de esa como comentario, es verdad que hay que atreverse, es difícil, estamos ante un sistema nuevo, con nuevas reglas del juego, con nuevas reglas de juego de financiamiento, la forma de hacer campaña, entonces no va a ser fácil la predicción. Yo creo que todos se van a equivocar, los que se atrevan, pero es parte del debate que se da en una campaña. Y lo importante aquí es que la gente sienta que tiene el derecho a decidir, que tiene el derecho hay más opciones hoy día. Se ha abierto el escenario político, yo creo que de una manera bien interesante. Y de aquí al 19 de noviembre hay que hacer buenas campañas para que la gente se motive, vaya a participar, dé su opinión y sienta que tiene poder su voto. Además, que finalmente eso es lo importante. Otra cosa adicional que yo quiero destacar en el pronóstico que hace Pepe es que él augura un aumento en la votación con respecto al 2013. Sí, como 100.000, y eso es bien en tiempo en que la caída de la participación en la municipal fue tan esa parte del pronóstico ¿te parece? A mí me parece que todavía es aventurado asegurar una cosa así. Él lo atribuye a la competitividad que tiene esta elección, que no... es que es mucho más competitiva que el 2013. Si le creo a la encuesta del CADEM no tiene ni una competitividad, pero bueno. No, pero más competitiva. Si la elección presidencial era una cosa que todo el mundo daba por resuelta antes de que comenzara. Salvo la Belén Matei, supongo. No, y hizo una pega muy admirable, fue muy valiente, hizo una campaña difícil, le tocó, piensa que fue la cuarta candidata en asumir. Yo creo que lo que Pepe Out, no sé si lo considero o no, esa es la duda que me queda, es el efecto elección presidencial. Porque el efecto de la elección presidencial genera como una suerte de viento cola, digamos, sobre la elección parlamentaria, a favor o un viento en contra, si es que el candidato presidencial no es muy fuerte. Yo creo, por ejemplo, él lo considera cuando dice que va a votar 6.800.000. No, pero por ejemplo, yo creo que en el caso del Frente Amplio va a tener un impulso la candidatura de Tris Sánchez, porque va a estar entre los 10 y 20 puntos, muy probablemente, y eso ya le da un colchón muy importante a sus candidatos. Yo creo que en el caso de Alejandro Guillé es un problema para sus candidatos parlamentarios, porque la cantidad, el colchón que le ofrece es un colchón bastante escuálido, bastante delgadito, que no suma tanto. Y en el caso de Chile Vamos, hay un colchón importante que es la candidatura presidencial de Sebastián Piñera, que hoy día se empina en torno a lo que serían los 40 puntos, un poco más tal vez, y eso también le da mucho impulso a la elección parlamentaria. Fíjate que el 2009,
cuando la centro derecha ganó las elecciones presidenciales, obtuvo la mejor representación parlamentaria de su historia. Y el 2013, cuando la presidenta Bachelet obtuvo un tremendo resultado en la primera vuelta, la Concertación obtuvo la mejor representación parlamentaria de su historia. Y eso afecta. Gonzalo Duarte, de todas maneras, Pepe Out dice, se rompe el binominal, se rompe el empate, se configura una tercera fuerza significativa y además entran otros actores y eso hace que las fuerzas que no sacan más de la mitad de los votos no tengan más de la mitad de los parlamentarios. Es así de sencillo. O sea, él se hace cargo del cambio del sistema, el fin del binominal. Por supuesto, yo no cabe ninguna duda que cualquier análisis serio tiene que hacerse cargo de este hecho, que es un cambio sustantivo del sistema político. Pero yo creo que lo exagera un poco, insisto, porque... Perdona, tú lo mencionabas, Gonzalo, también, porque en el fondo gobernar a futuro era mucho más fácil que gobernar en el pasado con el lógica binominal, porque el binominal te ordenaba el Parlamento en dos bloques. Hoy día lo que va a hacer, la obligación de cualquier gobierno va a ser la capacidad de construir mayorías a partir de un universo heterogéneo de actores y generar cierto acuerdo. Bueno, Gonzalo Blumel, Gonzalo Duarte, Sebastián de Polo, que les vaya muy bien. Gracias. Muy bien. Buena semana. Chao. Chao. Muy bien, que les vaya bien. El primer café en Cooperativa fue presentado por Pórtate a WOM y únete al power de los emprendedores. Compañía de seguros con futuro y 20 años